Seguimos del stand de Mejor Energía, estamos en la Oil and Gas 2022. Vamos a hablar de la actualidad del sector energético con una empresa de las que viene impulsando la producción de gas en Vaca Muerta, en Argentina. Ha sido central para el desarrollo de los recursos shale gas en la cuenca neuquina. Así que le damos la bienvenida al CEO de Tecpetrol, Ricardo Marcus. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hacía el panorama, trazaba el panorama del rol central que ha tenido Tecpetrol desde esa irrupción rápida, veloz, con un objetivo claro que modificó un poco el panorama del abastecimiento de gas en Argentina finalmente, ¿no? Pusieron en relieve, como nunca se había dado casi, la situación de, este es el gas de Vaca Muerta, estas son las posibilidades para el país, ¿no? De aquel momento inicial a este momento, ¿cómo lo definirías? Digo, este 2022... complejizado por la situación internacional, pero también con un rol muy importante en cuanto al abastecimiento de la empresa, ¿no? Sí, nosotros, haciendo un repaso, nosotros pusimos en marcha el proyecto Fortín de Piedra en el 2017, en abril. 2 años más tarde estábamos produciendo 17 millones de metros cúbicos por día, digamos un récord total, un 15% de la producción del país, que se hizo en tiempo récord. Ahí ya tomamos conciencia del potencial de Vaca Muerta en cuanto a producción de gas. Llevamos en su momento al gobierno la necesidad de hacer un nuevo gasoducto porque había que ampliar la capacidad de transporte. Finalmente ese proyecto se demoró. Después pasamos por un bache que fue el 2020, donde claramente, por una baja demanda y además porque no se contractualizó el gas, Fortín bajó su producción de 17 millones a 14. Por suerte vino el Plan Gas, en fines del 2020, se contractualizó esa demanda. Y Fortín en el 2021 lo llevamos a 18 millones, tuvimos un día 18 millones de metros cúbicos por día, récord, así que eso fue muy bueno. Y ya para este año, para el 2022, con los nuevos pozos que hemos hecho, las nuevas inversiones y modificaciones de infraestructura, vamos a llevar Fortín a 20 millones de metros cúbicos por día, esa es nuestra estimación. ¿Ese es el plató de producción también, o no? Ese sería un plató de producción, podríamos hacer algo adicional en el próximo año, tal vez menor, para pasar de 20 a 21 millones de metros cúbicos por día, 9.300, estamos hablando de 9.300 calorías. A partir de ahí tenemos que hacer ampliaciones en facilities. Esto es ampliar la planta de procesamiento. Ampliar la planta de procesamiento y eso dependerá de la contractualización del gas para llenar el nuevo gasoducto. Claro. Digamos, uno está apostando que el gasoducto esté para el invierno que viene, en algún momento del invierno que viene, si todas las condiciones se dan. Pero después ya para el 2024 habrá la segunda etapa del gasoducto, que será pasar de 11 millones a 22 millones. Bueno, ahí el gobierno nacional tendrá que diseñar un mecanismo similar al Plan Gas 4 para ver cómo se llena esa capacidad de transporte. Participando en esa capacidad de transporte adicional para esa producción, ahí va a hacer falta, en el caso de Fortín, ampliar la planta de tratamiento. Estamos viendo valores exuberantes de LNG a nivel internacional, ¿no? Por la coyuntura de demanda, de la guerra, estas dudas del abastecimiento. Y esos planes iniciales con el plan gas inicial, el plan gas AR ahora, que fueron bajando la cuota del precio en algún punto y también planteando el desafío de las empresas y ir mejorando costos de logística, de la producción, en un contexto que, la infraestructura también todavía resta dar pasos hacia adelante para tener el mejor escenario. Mirando el lado positivo, digo, la competitividad que se ha transitado en estos 2, 3, 4 años lo vuelve en términos internacionales a un precio competitivo, ¿se puede decir eso? A ver, claramente el contexto mundial cambió, cambió. El tema de la guerra de Rusia a Ucrania va a generar que Europa quiera depender menos del gas, eso está haciendo subir el precio del LNG, pasó de valores de $20 que veíamos al principio de año, llegó a tocar $60 el millón de BTU, eso para Argentina hubiera sido catastrófico, hoy estamos en valores de $35 por millón de BTU, con lo cual para Argentina el impacto que eso tiene como balanza comercial es pasar de importar 1.100 millones de dólares en LNG a importar entre 5.000 y 6.000 millones de dólares en LNG. Eso hace urgente el tema de la construcción del ducto, el incremento de la capacidad de producción en Vaca Muerta, el incremento de la capacidad de tratamiento para reemplazar ese LNG. Eso es fundamental.
Adicionalmente, se está creando un problema también en la suba de materiales, en la suba de los commodities, impacta en el acero, impacta en otros materiales, impacta en la logística, que va a tener un impacto en los costos de inversión, tanto de los proyectos de los gasoductos como también en las plantas de tratamiento. Así que habrá que ver cómo se compensa. Por un lado, lo que vos comentás, la competitividad entre los distintos productores, que mejoramos la performance de los pozos, mayor recuperación, mayores producciones iniciales, mayor reservas por pozo. Por otro lado, incremento de costos, y que ahora ese incremento de costos se traduce a nuevas instalaciones. Y adicionalmente, cuando ya nosotros decimos que Vaca Muerta, Neuquén, hoy produjo, el invierno pasado, 90 millones de metros cúbicos por día, saturó capacidad de transporte. Cuando se agreguen los 44 millones, que van a ser necesarios, porque hay que reemplazar Bolivia, porque declina el Golfo San Jorge, porque todavía declina el sur, porque hay que reemplazar el ING, pero no saben usar los 44 todo el año. Entonces, va a ser parte de esa producción, va a ser para 5 o 6 meses por año, y entonces ahí el precio va a tener que tener en cuenta la estacionalidad. Así que es un mix de cosas, productividad por un lado, aumento de precios internacionales de commodities que impactan la infraestructura y estacionalidad de los pozos. Además, esos 44 adicionales, 44 millones de metros cúbicos adicionales, también deben incluir la ecuación de la declinación de los pozos anteriores también, ¿no? De modo que la inyección es mucho más que 44 millones, digamos. No, nosotros estamos viendo, a ver, como gran número, Argentina en 5 años, yo lo dije en la charla, tiene que pasar, Neuquén tiene que pasar de 90 millones a 130/140 millones de metros cúbicos por día, y el país a 170. Y en petróleo, pasar de los 220.000, bueno, 330.000 produce la cuenca neuquina, de los cuales 220.000 es shale. Eso tiene que pasar a 800.000 la cuenca neuquina, y casi todo va a ser shale. Con lo cual se necesitan innovaciones y nuevos gasoductos y oleoductos de manera constante en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Bueno, en oleoducto, es lo ideal, en oleoducto estamos viendo ahí, nos sorprendió a todos los productores que se llenara la capacidad de los oleoductos tan rápido. Eso, de vuelta, habla bien de la productividad de Vaca Muerta. La roca de Vaca Muerta, no me canso de decirlo, es en petróleo mejor que la de Permian, y en el caso de gas mejor que la de Haynesville, para comparar dos yacimientos de petróleo y gas con Estados Unidos. Tenemos costos más altos, pero la productividad es mejor y eso compensa un poco el tema de los costos. Entonces, esa productividad hizo que se colmara el tema de los oleoductos. Claramente, Oldelval tiene que duplicar la capacidad de transporte. Ahora es un proceso que le va a llevar cerca de 2 años y tiene que ponerse en marcha también el oleoducto trasandino. Y no va a alcanzar. Si Argentina quiere ir al 1.000.000 de barriles, Vaca Muerta, 800.000 o más, va a hacer falta otro oleoducto para evacuar esa producción. La mirada respecto a la región, digamos que sería la más posible, la de una escala anterior a la eventual salida, si alguna vez el país puede licuar gas en una escala amplia, grande, como para pensar en otros mercados. Digo, ¿cómo ves esa situación del mercado regional? Esta puerta que abre el nuevo troncal en su segunda etapa es casi llegar a la antesala de Brasil, ¿no? Totalmente. Bueno, yo ahí veo, por un lado positivo, lo que se está haciendo en gas con Chile. Exportaciones firmes, hay que volver a tener la credibilidad, en el caso de Chile, que la alternativa de ellos es importar LNG, con lo cual el gas argentino es muy competitivo. Entonces, hoy se está exportando por la cuenca neuquina 6,5 millones, 2 millones por la cuenca del sur. Ese mercado se puede ampliar si logramos que Chile, que va a ir a descarbonizar, reemplazar el carbón, también subió de precio por gas argentino. Chile podría pasar de los 6 millones a los 12, 14 millones de metros cúbicos por día. El otro mercado es Brasil, pero no solamente en gas, que es la central de Uruguayana solamente, porque después habría que interconectar Uruguayana con Porto Alegre, sino la venta de electricidad, que en el verano pasado se hizo. Argentina estuvo exportando a través de Garaví, que es una conversora eléctrica, son 2.000 megas, que equivale a 10 millones de metros cúbicos, estuvo exportando 1.300.000 megas por día. Entonces, dado el cambio climático, que se ve una situación de sequía en el país, que se ve una situación eventualmente de sequía en Brasil, hay que aprovechar esa interconexión y hay que ir hacia el mercado brasileño. Así que esos son dos mercados muy importantes. Después de eso, Argentina tiene condiciones, con un precio de gas estable competitivo. Después veremos en cuánto se establece, que va a ser muy competitivo respecto a la alternativa es Estados Unidos, $4.50, $5 el millón de BTU.
para venir otros proyectos de industrialización de gas. Por ejemplo, plantas fertilizantes. Argentina es importador de fertilizantes, Brasil es importador de fertilizantes. Hoy en día, producir fertilizantes en Europa, con el gas al precio que está, las plantas cierran. Lo mismo podemos hablar de reducción directa de acero, de petroquímica, con lo cual hay varias cosas que se pueden hacer. El tema del crudo y la mirada de Tecpetro al respecto, digo, hablamos de gas porque Fortín impone eso en la agenda y bueno, en la producción y estos valores que mencionabas, la perspectiva obviamente es el sello de lo que ha sido la operación de Tecpetro en Vaca Muerta, pero hay asociados a ese gas y también bloques que podrían estar dando que hablar en esa materia. Digo, ¿están las perspectivas del corto plazo aprovechar esta coyuntura del crudo? Digo, también, de hecho lo vienen haciendo un poco. Sí, nosotros estamos, en este momento perforamos este año 2 pozos en los toldos 2 Este, es un bloque de petróleo. Vamos a fracturar esos pozos una vez que termine la campaña de invierno. Hoy los equipos de fractura están dedicados a Fortín de Piedra para la campaña invernal. Una vez terminado el invierno, vamos a fracturar esos pozos, se va a hacer un appraisal de ahí y claramente ahí se puede hacer un desarrollo. Por supuesto tiene que estar la posibilidad de evacuar ese crudo, pero está en los planes de Tecpetrol el desarrollo de un pozo de petróleo en la evaluación. Los toldos 2 podría producir cerca de 30.000 barriles por día en un plazo de 4 años, 3-4 años. Así que no solamente miramos el gas, también miramos el ¿La inversión petróleo. total de Tecpetrol este año en Neuquén? Y este año en Neuquén la inversión total van a ser cerca de entre 400 y 500 millones de dólares, porque estamos invirtiendo Fortín, los toldos 2, Loma Ancha, hoy estamos haciendo un pozo, y estamos también en Los Bastos, en lo que se llama Puesto Parada, también haciendo una appraisal de petróleo. Ricardo, muy amable, muchas gracias por gracias a estos vos. minutos acá en el stand de Mejor Energía. Ha sido un gusto, ojalá que pronto podamos retomar la charla. Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Gracias.